¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este viernes 9 de agosto, viernes de entrevista en profundidad. Ya estamos junto a Mara Seguini. ¿Qué tal, Mara? Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco? Muy bien, como día viernes. Como día viernes. Sí. Tenemos que empezar a definir qué significan esas cosas. Nada. Decimos como día lunes, como día viernes, de repente como día miércoles, ya nada tiene significado ya. Exactamente, pero no importa. No Son importa, los años. es parte de. Bien, y como siempre usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, @llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Presentamos a nuestro invitado este viernes, un amigo de la casa ya, el diputado Johannes Kaiser. Diputado, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Bienvenido, diputado. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Oye, ya ha hecho suspenso todo el día, porque en la mañana estuvo en Directo al Grano, donde dijo que teníamos un invitado sorpresa, y que altas expectativas. Yo sé que están todos los auditores de Radio Agricultura muy pendientes, porque le puso harto suspenso José Francisco hoy día. Bueno, porque también hay muchos temas, y quería partir, diputado, un poco analizando, lo conversábamos antes incluso de entrar al programa, analizando cómo está enfrentando los problemas actuales el gobierno, donde uno ve que hay un énfasis mucho más por lo performático, por el dato comunicacional, por la puesta en escena, quizá muchas veces también por el emplazamiento a la oposición. Esto lo vemos claramente en la reforma de pensiones, pero vemos que los problemas de los chilenos terminan pasando a un segundo plano, y esto quedó muy claro después de la catástrofe de los incendios en la quinta región, donde incluso nombraron a ministra de Enlace para darle un rol a Camila Vallejo, que aparentemente iba a ser candidata por allá, y después eso finalmente quedó en nada. Bueno, este gobierno efectivamente es mucho ruido y pocas nueces, y la verdad es que yo estoy un poco cansado, lo único que producen son operaciones mediáticas. Si tú ves lo que ha sido la reconstrucción en Valparaíso, Viña, son un cero a la izquierda. La reconstrucción después de los incendios en el sur, un cero a la izquierda. Están recién empezando a entregar los útiles del año escolar. Así es. A ver, señora, estamos en agosto, ¿ya? Y están recién empezando a entregar los útiles del año escolar, y el señor presidente Boric no echa al ministro de Educación, los subsecretarios, no los echa. Son unos ineptos, no sirven para nada. Alguien tenía que controlar todo esto, ¿no? Y tampoco ha salido el director de la JUNEP, que yo sepa. Entonces, mira, no va a salir. Otro ejemplo. Tuvieron a toda la comuna de Santiago aterrada, y Pedro Aguirre Cerda, aterrada porque supuestamente se iba a instalar una cárcel de alta seguridad, ¿se acuerdan, no es cierto? Uh-huh. Así es. Bueno. El día de antes de ayer en la Comisión de Derechos Humanos, ven los representantes de la Comisión contra la Tortura en Chile. Y nos vienen informando de qué es lo que está pasando en las cárceles de alta seguridad, y de repente cae el dato. Existe una cárcel de alta seguridad ya ahora al lado de los tribunales de justicia. Sí, así ¿ya? es. Existe. Al lado donde querían instalar la nueva, ¿no? La nueva, exacto. Esa cárcel tiene 296 plazas, pero solamente 60 están ocupadas. Entonces tienes 230 plazas vacías que no están siendo ocupadas en la cárcel de alta seguridad. ¿Por qué ibas a construir otra cárcel con 500 plazas en el mismo lugar para tener entonces 730 plazas vacías en vez de 260? Miren, y esto lo hicieron única y exclusivamente para levantar la imagen de la alcaldesa de Santiago y para distraer la atención de la gente, porque este gobierno en materia de seguridad es eso, son anuncios, nada concreto, y para más remate una gestión espantosa, realmente brutalmente espantosa. Y para cerrar, hacen exactamente lo contrario de lo que dicen. No son consecuentes. Nunca. Si el señor presidente de la República critica al régimen venezolano, yo le hago la pregunta: ¿por qué sigue en la cama con el Partido Comunista que defiende al régimen venezolano? Él dice estar a favor de la protección de los derechos humanos, pero en Chile se mete a la cama con quien defiende a un narco régimen en Venezuela. No hay consecuencia, no hay verdad, no hay trabajo. Hay momentos en los cuales realmente, bueno, hay algunas excepciones dentro del Ejecutivo que tratan todavía de hacer algo, pero en general la gestión del Estado es un desastre,
y la gestión política es contradictoria, es esquizofrénica. Así lo voy a decir. La gestión de relaciones exteriores respecto de lo que es la política interior es esquizofrénica. No puedes estar al mismo tiempo a favor de Maduro y ser socio del Partido Comunista, porque eso es incompatible. Así que bueno, Diputado, la gente se decidirá cómo ve las cosas. precisamente en ese tema de lo que es gestión y la inconsecuencia entre las declaraciones y efectivamente lo que se ha estado haciendo, a raíz de lo que fue estos vientos que dejaron sin luz y con cortes de agua a gran parte de la región metropolitana, sobre todo, el Ejecutivo, el gobierno ha tratado de implantar la idea de que hay que estatizar más porque la empresa privada aquí es donde se equivoca. Ahora, usted mismo dio el ejemplo de los útiles escolares que hasta el día de hoy no llegan. Nosotros en el programa de ayer y antes de ayer nos enfocamos mucho en lo que es el estudio que hizo el Ipsos, el estudio de políticas de salud de la Universidad de San Sebastián, con respecto al aumento en las listas de espera. El doctor Jorge Agonda nos costaba que estábamos 3 millones de personas, una cifra récord en lista de espera, con aumentos absolutos de un 500% de los tiempos de espera. A esto le sumamos casos, por ejemplo, de las matrículas que no había ni en marzo, en abril, ni en mayo de colegio, tiempos de construcción de cárceles que llegan hasta 11 años. Entonces, ¿cómo ve usted el aprovechamiento político de este momento en cuanto a un caso particular de una empresa que gestionó mal versus realmente los tiempos que tenemos en el Estado hoy día? A ver, no es una empresa que gestionó mal, son dos. Lo que Sí. pasa es que con los chinos no se meten. ¿Ya? Buen punto, porque, buen punto. porque con los chinos no. Segundo, Perdón, y son más, solo que es Noticia Santiago, pero ahora hay 3 empresas distintas en él que anunciaron que van a pagar las compensaciones después de la declaración del ministro Pardo. bueno, tenemos Chilquinta. eso. Pero no nos equivoquemos en otro punto. Enel y CGE son las dos compañías o empresas que tienen participación mayoritaria o cuanto menos de control del Estado. Lo que pasa es que del Estado italiano o del Estado chino. Entonces, ¿a quién van a estatizar? ¿A las empresas estatales chinas e italianas? O sea, ya se empieza a poner ridícula la cuestión, ¿no les parece? Entonces, y resulta que entonces la empresa estatal chilena lo va a hacer mejor que la empresa estatal italiana. Bueno, no sé, pues, esperemos, a ver. Porque yo hasta el momento creo que van a quedar en duda con sus pergaminos de gestión en este gobierno. Pero hay otro punto. Y aquí ha pasado bien colado. 7 días se demoraron en sacar a las Fuerzas Armadas. No se decretó estado de emergencia. No se sacaron los recursos, sabiendo que este ventarrón y esta ventolera había sido bastante excepcional. Las municipalidades que no se hagan las lesas. ¿Por qué no hicieron la pega tampoco de chequear la densidad de los árboles y de desgancharlos? Las empresas eléctricas tienen la función de garantizar la traza 2 metros a la derecha, 2 metros a la izquierda de la línea. Pero el resto de las municipalidades y la inmensa mayoría de los árboles que se cayeron son árboles que estaban más allá de esa traza. Entonces, ¿por qué no nos hacemos cargo una vez de que aquí las cosas se están haciendo mal? Y se están haciendo mal a nivel municipal, donde el 74% de los recursos se malgastan. Esto no es una cuestión que diga yo, es un estudio de la Universidad del Desarrollo. Se está haciendo mal a nivel gubernamental. Se está haciendo mal también a nivel de fiscalización. Porque no nos equivoquemos, si estas empresas no han estado haciendo las cosas como corresponde, entonces el que tiene que irse es el superintendente el superintendente que tiene que controlar a las empresas eléctricas. La SEC, de ¿No? energía. ¿Quién tiene que renunciar ahí? ¿A cuánta gente despidieron entonces la SEC por no haber hecho o no haber cumplido con su labor fiscalizadora? ¿Cuántas multas aplicó entonces la SEC en razón de que no existieran suficientes cuadrillas o lo que fuera? Ninguna. Entonces nuevamente es el Estado de Chile, responsabilidad del presidente Boric, el que fracasa rotundamente en esta materia. Las municipalidades fracasan, el gobierno fracasa, nadie hace cumplir la norma, se produce un fenómeno relativamente excepcional, no es que nunca visto, pero excepcional, y queda la escoba. Yo me acuerdo todavía, y los que tienen un poco más de años, yo me acuerdo cómo se veía Santiago al inicio del invierno. Era una cuestión brutal, bien feo, porque todos los árboles mochos. Eran todos los árboles mochos. Después llegaron los ecologistas, que no, que la cuestión se ve tan fea, entonces dejemos los árboles crecer. ¿De acuerdo? Por los 80
hasta mediados de los 90, todos los árboles mochos. Bueno, ahora no sucede. Se aprobó una ley que llevaba el soterramiento de cables. Señora, hace 5 años que está esperando reglamento. La ley está, pero hace 5 años que está esperando reglamento. Es decir, nuevamente, el gobierno pasado y este gobierno no han hecho la pega. 5 años. Hace un par de días atrás tuvimos que votar una ley para suspender la aplicación de una ley, la de los plásticos de un solo uso, porque resulta que el Ministerio del Medio Ambiente no escribió el reglamento. Esta gente no se levanta a trabajar. Qué tremendo. Y ahí, a propósito de eso, hay una declaración del ministro de Energía que dice: ¿con qué cara le vamos a pedir a la ciudadanía que pague las cuentas cuando el servicio, entre paréntesis de Enel, es inoperante e indolente? Uy, espérate, déjame. Uy, es ¿Con que qué si empezamos... ¿Con qué cara, señor ministro, nos viene a pedir a nosotros que paguemos impuestos si su servicio, el servicio del Estado, no solamente es indolente, ya es criminalmente indolente? ¿No? Porque ustedes debieron haber chequeado todo esto antes. Pero te quiero llevar a un punto anterior, porque obviamente esta frase es una frase para la galería, porque obviamente, además, bueno, no menciona el alza, pero el alza se produjo por otras razones, claro, además electorales si se quiere. Pero claro, vemos esta tragedia, este problema que se produjo, el problema que está causando en miles de familias, pero como parece que el ambiente de la política ahora está en buscar un responsable, y ahí es el chivo expiatorio, ¿verdad? Y cuando, tal como lo señalaba usted, viene desde hace mucho tiempo e implica la responsabilidad de muchos otros actores. ¿Por qué finalmente no se le habla a la ciudadanía como adultos y se les dice: mira, acá hay que hacer un mea culpa, nos equivocamos muchos y vamos a intentar resolver esto lo antes posible? Siempre es como los que se jactan de tener un buen desempeño comunicacional, a tal punto que se centran prácticamente solo en eso, terminan tratando a los ciudadanos como si no entendieran los problemas que está viviendo nuestro país. Porque son unos demagogos. No sé si te acuerdas de la definición de demagogo. Demagogo es alguien que le dice a personas que piensa que son estúpidos cosas que sabe que no son ciertas. Y el problema es que efectivamente toman a la población chilena por estúpida. Y bueno, ya hay un porcentaje en toda la población que no es especialmente brillante, ¿no? Si no, nadie explica el 25% de apoyo que recibió Maduro todavía en Venezuela. Hay que estar enfermo, hay que estar absolutamente enfermo de la cabeza y con el sistema operativo completamente caído para votar por ese caballero. Pero efectivamente en Chile tú tienes esa dificultad. Tú tienes un gobierno y una clase política que desprecia profundamente al ciudadano y su capacidad de entender los problemas. Y es cierto, hay temas que son técnicamente más complejos, pero tú no tienes que hablarle en técnico a la gente para que entienda en líneas generales por dónde van las dificultades que se están enfrentando. Si yo le digo a la gente, a ver, por ejemplo el tema de Enel, y no estoy defendiendo a Enel porque yo creo que Enel también acortó o redujo su inversión en todo lo que pudo mientras no se estabilizaron las tarifas, ¿ya? Pero si yo le digo a usted, bueno, Enel no ha repuesto el servicio, la primera pregunta que tenemos que hacer no es por qué. Okay, ¿cuál es la magnitud del desastre? Si me dicen que hay 6.000, no sé cuál era la cifra exacta, pero 6.000 cortes de línea, ustedes entenderán entonces la magnitud del problema. No, claro. ¿Ya? Si son 60, yo puedo decir, oye, cabrito, ¿cómo es la cuestión? Pues, me tenía hace 7 días esperando. Son 6.000, la gente entiende la magnitud del desafío. Ahora también decir a Enel que han adquirido costumbres muy chilenas. Si usted no sabe cuánto tiempo se va a demorar la cuestión en solucionarse, diga que no sabe. No tiene para qué andar haciendo promesas que no puede cumplir. Es como el mecánico que le lleva el auto, ¿ya? Te dice, no, si en 24 horas. Y termina recogiéndolo 2 semanas después. Porque no llegó el repuesto, que el mecatrónico estaba de vacaciones, cualquier cosa, siempre hay alguna excusa. Se sobrevenden. No, y además, perdón, un paréntesis, que genera que sea conscientemente un problema constante, porque si yo tengo un margen de acción, yo no sé cuándo voy a poder reponer la ley, o sea, perdón, la electricidad, y tengo un margen entre 2 días y 7 días,
digo 7 días, porque así la gente se puede programar. Claro. Y si llega antes, bueno, es un beneficio, como, oye, me adelanté, pero si no, si yo no sé cuándo va a volver, constantemente voy a estar pensando, puede volver en cualquier momento e impide que yo pueda hacer otras cosas. Es decir, transforma el problema que es una cuestión puntual, me puedo programar, a una cuestión que es constante. Correcto. Entonces, mira, la gestión de crisis de Enel, Sí. y voy a decir Enel porque CGE está protegida por, ya sabemos, por su pertenencia a cierto estado, ¿no? Y por eso no le pegan tanto. Pero la gestión de crisis, o sea, de relaciones públicas de Enel, ha sido espantosamente mala. Muy mala. Su capacidad comunicacional ha sido muy mala y de eso se ha colgado este gobierno. Entonces también para entrar a hacerse, no sé, por lo Robin Hood de la energía eléctrica, haciendo que ellos son los responsables del aumento de los precios, ellos son los responsables de no haber sincerado o de no haber liquidado la línea de crédito con las distribuidoras, las generadoras eléctricas ya hace 2 o 3 años, con lo cual el alza no habría sido tan grave. Ellos son los responsables, la verdad, de la mayoría del desastre que tenemos con, bueno, voy a ser justo, Sebastián Piñera también, ¿ya? Pero el desastre que nosotros tenemos con nuestra generación, con nuestro sistema de generación y distribución, es en gran medida responsabilidad de este gobierno, del anterior y del anterior a este. Sí. ¿No? Los 3 gobiernos se unieron para hacer pedazos uno de los sistemas más seguros de producción de energía y transmisión de energía de América. Y no estamos hablando solamente de Latinoamérica. Claro. No, y finalmente lo tremendo. Yo diría que la bajeza intelectual, un poco de la forma que decía José Francisco, es empezar a mezclar el tema del alza de las cuentas de la luz, así como, oye, nos suben las cuentas de la luz y más encima el servicio es malo, cuando son 2 cosas absolutamente diferentes. Y los políticos no se hacen cargo de por qué fueron las alzas de la luz, y sobre todo este gobierno que fue el que presionó a el gobierno anterior, que lo hizo también, que fue congelar las tarifas. O sea, que es una razón absolutamente contraria a lo que estamos te voy a dar un dato, y no voy a hablar de Enel, porque voy a hablar de un par de cooperativas chicas que son de distribución. Normalmente, ahí donde no llegan las grandes compañías, se forman entonces cooperativas para la distribución de energía, sin fines de lucro y todo el tema. Y el tema que me habían venido a comentar a mí, que como no se habían regularizado las tarifas, se negaba el gobierno a regularizar las tarifas, ellos se habían quedado sin plata para poder hacer mantención de las líneas. Pero que ya no tenían con qué, y de hecho estaban en riesgo en su momento de quedarse sin distribuidora 600.000 personas. Y eso fue hace un par de meses atrás, por eso empezamos también a levantar presión. Si aquí siempre se habla de las grandes, pero de las chicas nadie habla. Y por lo demás también decir una cosa, aunque sea la empresa china o la empresa italiana, en este caso Enel o la CGE, nadie hace negocios para perder plata. No, claro. ¿No? Con excepción, naturalmente, de Televisión Nacional, de ENAP, o sea, volvemos a la empresa estatal. Claro, Codelco, ¿no? Ellos sí se dedican, su giro parece ser perder lucas. Pero en general en el mundo, el que inicia una actividad económica lo hace para recibir algo a cambio. Y eso pasa también con usted, señora, señor. Usted no va a ir a trabajar para pagar por haber trabajado. No tiene sentido. Entonces, al congelar los precios, se generó entonces un desfase que tenía en algún momento ser cubierto. Lo mismo que ir y empezar a pagar la vida cotidiana con la tarjeta de crédito. En algún momento la cuestión revienta. Claro. Eso fue lo que hicimos. Y lo hizo Sebastián Piñera, empezó haciéndolo Sebastián Piñera y siguió con este gobierno. Entonces asumamos de una vez por todas que las responsabilidades están ahí. Pero en este país nadie quiere ser responsable. Este es el país de los irresponsables. Yo no fui. Bueno, las declaraciones de la ministra Vallejo, es que esto es heredado del gobierno anterior, Oye, pero a propósito de la responsabilidad, profundicemos en esa idea, pero nos tenemos que ir a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora. Bueno, seguimos nuestra conversación con el diputado Johannes Kaiser y estamos hablando a propósito de la responsabilidad del gobierno. Y si uno hace un poco de memoria, cuando los
ministros, que como son colaboradores directos e inmediatos del presidente, suelen asumir responsabilidades políticas por regla general, pero en este gobierno pasa que tiene que haber problemas que le van a llegar directamente al presidente para que pague los platos rotos un ministro determinado. Pero cuando hay problemas en carteras específicas, nunca se asume la responsabilidad, como por ejemplo pasó en vivienda después del caso convenios, como pasó en el Ministerio de Salud a propósito de esta crisis, las camas hospitalarias de pediátrica, y así sucesivamente. ¿Y cuándo salen los ministros? Cuando el problema le va a explotar al presidente. Los indultos particulares, Giorgio Jackson, y así vemos que pareciera que hay errores garrafales que terminan siendo como impunes. Si nosotros fijáramos la misma vara que se le fijaba la entonces oposición al gobierno anterior, por ejemplo, lo que pasaba en educación, bueno, Raúl Figueroa no solamente habría enfrentado una acusación constitucional, sino que muchas más, y quizás alguna causa penal. Mira, si hubiese sido por eso, probablemente lo habrían colgado en la plaza. Seamos bien honestos, este gobierno es un gobierno de sediciosos. En su momento como oposición fueron los sediciosos. Así es. ¿No? Fueron muy, muy injustos. Fueron gente que respaldó el actuar violento del lumpen, de la delincuencia que salió a asolar nuestras calles. Gente que hizo lo imposible por destruir la capacidad de mantener la ley y el orden vigentes en este país por parte de la Fuerza Armada y de Orden. Entonces a mí no me sorprende nada de ello. Sí plantear que hubo otra época en que una centroizquierda más razonable tomaba decisiones más razonables, asumían todavía responsabilidades. Por ejemplo, le voy a recordar a una colega mía, la diputada Elia Molina, cuando fue ministra de Salud, hizo unas declaraciones respecto de lo que eran los abortos en el barrio alto, y renunció a los 2 días, una cosa así. Sí. ¿No? Y es una cuestión muy menor en comparación con lo que ha sucedido en torno a los gabinetes de este gobierno, en torno a los ministerios. Era una cuestión muy menor, pero se ha perdido la vergüenza, se ha perdido la capacidad de asombro, y peor. Ese punto es muy clave, porque hubo acusaciones constitucionales prácticamente por declaraciones, cuando el año pasado tuvimos la muerte de un menor porque fueron incapaces de llevarlo a un hospital privado. Varios menores. Diciendo que no habían cama. Entonces... las acciones de educación sexual temprana en Talcahuano, en Arica, también realizados por el Ministerio de Salud, ¿no? O la hormonización temprana de los niños, para lo cual no existía ningún referente técnico. En la práctica, el Ministerio de Salud estuvo experimentando con niños chilenos, haciendo experimentos como el doctor Mengele. Y el problema, ¿por qué no? Y se preguntarán, ¿por qué no hay acusaciones constitucionales en este momento? Porque, se los voy a decir así, porque los parlamentarios que son cercanos al gobierno no les interesa un níspero, un cuesco, si su ministro es un infame y debiese salir del gobierno. Lo único que les interesa es mantenerse apernados a los puestos de poder y de lucas. La falta de patriotismo de, yo diría, la centroizquierda, que se notó al no respaldar a Sebastián Piñera, de quien yo fui opositor, no nos equivoquemos, ¿ya? Pero desde el punto de vista republicano, de no respaldar a Sebastián Piñera cuando se le alzó el lumpen, yo creo financiado desde Venezuela, ¿ya? La falta de disposición de hacer eso tiene ahora su elemento espejo, en que cuando ellos son gobierno no hay ninguna disposición para perseguir las responsabilidades políticas del propio lado. Ninguna. Y a mí que no me vengan a decir en la centroizquierda que son distintos que los otros, porque uno mide eso en acciones. Uno mide eso también en una toma de responsabilidad republicana. Si un ministro efectivamente deja la escoba, tiene que asumir la responsabilidad, y no pueden ser las líneas político-partidistas las que determinan si ese ministro se va o se queda. Ahora le voy a decir una cosa, hubo un cierto gesto en esa dirección, pero yo creo por la antipatía generalizada
que había contra el ministro Jackson, claro. en un proyecto de resolución que después de haber perdido la acusación constitucional, yo dije, no nos vamos a quedar así, vamos a preparar otra contra Jackson. De hecho, estábamos en la preparatoria para una segunda acusación constitucional, pero preparando eso, le metimos un proyecto de resolución en que solicitaba al Congreso que el presidente retirase a Giorgio Jackson como ministro. Ese lo ganamos. Y ese lo ganamos con votos de la centroizquierda. Y ahí fue que el presidente Boric sacó a Jackson. ¿Por qué? Porque fue una señal de la centroizquierda de que hipotéticamente o posiblemente iban a apoyar una acusación constitucional contra el exministro. Pero en otras materias es un laissez-faire, es un dejar hacer que realmente es preocupante porque impide que como Congreso nosotros hagamos el trabajo que tenemos que hacer más allá de las líneas políticas, que no solamente respaldar a tu gobierno cuando estás en el gobierno, claro, sino que fiscalizar la buena gestión del Estado. Algo que por lo demás, cuando es tu propio gobierno, te tiene que interesar aún más. Claro. Que las cosas funcionen bien. ¿Por qué? Porque cada mala gestión significa que tú pierdes, si solamente te interesa el poder, significa que tú pierdes votos. Pero aquí parece no haberse establecido esa lógica todavía. No, el cálculo es que parece que más pérdida de votos es que se saben los escándalos a que se eviten. Bueno, yo creo que en Chile nosotros estamos en la misma posición que en Venezuela. Tenemos un porcentaje irreductible de personas a las cuales les importa un cuesco si Gabriel Boric, no se lo voy a poner a él en los zapatos, pero si saliese un gobierno de extrema izquierda a matar gente en las calles, no les importaría tampoco y votarían igual por él. Y en Venezuela son 25% y aquí debe estar en torno al 20, 18%, posiblemente esa izquierda, quizás menos, ¿ya? Pero esa extrema izquierda dura a la cual no le importa nada de lo que pase porque es mi equipo. ¿Ya? Sebastián Piñera en el peor momento del 18-10 se quedó sin apoyo político, estoy hablando literalmente sin apoyo político. 6% llegó al 6% de aprobación. ¿No? Exactamente. O sea, nadie lo quería. No lo querían los propios y no lo querían los del otro lado. Por razones distintas. Sí. ¿De acuerdo? Pero eso pasa en la derecha. La derecha es capaz de decirte, ¿sabes qué más? Te has cortado. No te queremos. En la izquierda... Hay una fe ciega. Es una lealtad religiosa. Religiosa. E incluso pasa por encima de aquellas cosas que ellos creen o dicen que son sagradas. Si no, miran a la gente que está defendiendo a Fernández en Argentina. Sí. Bueno, hay marchas feministas contra Milei en este momento cuando el expresidente Fernández está acusado por violencia intrafamiliar. Una cosa que uno dice... ¿En qué mundo estamos viviendo que las feministas están marchando contra el que pero se dan cuenta, no tiene nada que ver? No les importa. Hay una agenda ideológica importante. Yo no sé si es ideológica. Yo te voy a decir una cosa. Si fuese ideológica, entonces efectivamente irían, por ejemplo, contra Fernández, ¿de acuerdo? Si solamente fuese ideológica, yo creo que es de poder, exclusivamente de poder. No les interesa lo que ellos dicen es solamente un vehículo para llegar al poder. Porque tampoco tienen considerado transformarlo en una realidad. Sí. Diputado, hay un tema que no quiero dejar pasar porque usted bueno, estamos conversando con el diputado Johannes Kaiser. Usted ha encabezado bastante firmemente, lo mencionó hace un rato, el tema que vimos sobre la hormonización a menores. Sabemos que se abre la comisión investigadora el lunes y van a estar sesionando, me parece que desde las 12:30 hasta las 2:30 de la tarde. Encabezado, ahí va a presidir la diputada de la UDI, Flor Weiss. A partir, además, que anoche en TVN, en Informe Especial, el periodista Pavlovich hizo un reportaje respecto a que se llamaba Nuestros Niños Trans. ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo siente que quedó conformada la comisión? ¿Y qué es lo que vamos a estar viendo o podemos esperar ver el lunes? Porque tengo entendido que la ministra de Salud va a estar ahí, en la comisión. A ver, aquí tú tienes dos puntos, ¿ya? Tú tienes a aquellos que van a seguir defendiendo esta práctica por razones ideológicas,
ahí está el Frente Amplio, es la gente que dice que uno puede entonces a través de la medicina cambiar su sexo. ¿Okay? Eso, de acuerdo con todos los informes y toda la información de que disponemos, no es cierto. Pero quieren seguir impulsándolo para beneficio de las grandes compañías farmacéuticas y del complejo médico, ¿ya? Que gana lucas como enfermo con esto. No nos equivoquemos que mantener a una persona transicionada, estamos hablando de la hormonización de un adulto, le cuesta al fisco 1 millón de pesos al mes. Más o menos, si no me equivoco, ¿ya? Entonces es un tremendo negocio. Respecto a la composición, está la izquierda, o sea, la extrema izquierda levantó, digámoslo así, la caballería blindada. Mandaron a Schneider, mandaron a Lorena Pizarro, mandaron, creo que 2 más, a esta comisión, donde de todas maneras la oposición tiene en este momento mayoría. Yo espero que también desde la centroizquierda hay personas razonables, como por ejemplo Héctor Ulloa del Independiente PPD, que esté abierto a ver la prueba, claro, ¿ya? De lo que está sucediendo. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de esto? Yo creo que no existiendo, ¿cómo se llama esto? Informes, autorizaciones de los órganos competentes, habiendo sido todo esto terapias experimentales, etcétera, las conclusiones de la investigación pueden llevar tanto a la persecución de responsabilidades políticas de este gobierno, ya no del anterior, que también está involucrado, y del anterior a este, al de Piñera también estuvieron metidos en esta lógica, pero también de responsabilidades penales. Y responsabilidades penales por, ¿cómo se llama esto? Lesiones graves, gravísimas, hacia los menores. Y yo creo que eso es hora de que efectivamente la gente que ha hecho esto pague. Bueno, existe el derecho a experimentar con niños chicos. Mira, hay mucha gente que se horroriza cuando ve a perritos o a monos que son entonces utilizados como conejillos de India, literalmente, en los laboratorios para ver si el shampoo no genera alergias y cosas por el estilo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto más horrorizados deberíamos estar de que a Chile lo hayan transformado en un laboratorio para la hormonización de niños chicos? Si tú eres mayor de 18 años, por el amor de Dios, haz con tu cuerpo lo que quieras. Pero un menor de 18 años no puede fumarse un cigarrillo. No puede tomarse o comprarse un trago. Ni un Super 8. ¿Ya? No puede, pero me explico. No, sí, esto es gravísimo. Pero el Estado de Chile ha ido primero a reclutar a los niños, confundirlos en los colegios, porque ojo, aquí dicen, no, si aquí los niños ya vienen confundidos. Cuando yo le pregunto a un niño, oiga, mijito, ¿usted está seguro que no es adoptado? ¿Sabéis el daño que le hago? Claro. Ya, pues, ¿y hay alguna diferencia con decirle, oiga, mijito, ¿usted está seguro que es niñito o niñita? Y después empezar a empujarlo en esa dirección y darle mucha atención y todo lo que esté en el caso de que diga que es del otro. Lo termino entregando al sistema médico. Y todo esto entre medio con decenas de psicólogos y asistentes y todos ganando una millonada, empujando al niño en esa dirección o a la niña. No, además que es un negociado, es una industria. Es tremendo porque finalmente... Y los colegios participan de ello también, ¿no? Sí, la terapia afirmativa, que es lo que se defiende, y no solo lo vimos en este tema, sino que lo hemos visto intervenido en la ley Zamudio 2.0, donde han puesto este tema. Es lo antiterapéutico, porque un terapeuta lo que hace es hacer todo un análisis para hacer un diagnóstico, pero la terapia afirmativa lo que hace es decir, el niño te dice el diagnóstico y el terapeuta lo asume. El niño te dice, yo creo que soy otra cosa y el terapeuta lo asume. Es una cosa completamente antiterapéutica. Mi pregunta es la siguiente, ahora siendo muy poniéndome en el caso del derecho administrativo, ya. ¿Cómo puede ser que el Ministerio de Salud, que supuestamente tiene que dedicar sus recursos a curar enfermedades, utilice sus recursos para curar algo que no es una enfermedad? Si el tema trans no es un problema médico, entonces, ¿por qué estamos gastando plata del Ministerio de Salud en ese tema? Primera pregunta. Segundo, si es un problema médico,
Ese es el concepto que usan de la despatologización. Exactamente. Y si fuese un problema médico, entonces no es válido preguntarse si la solución a ese problema médico no pasa exclusivamente por la cirugía, sino que quizás por la psicología o la psiquiatría. Pero ¿saben qué más? Todas esas preguntas no puedes hacerlas porque si no te dicen que eres transfóbico. Pero yo le voy a decir una cosa a aquellos que lo plantean así. Los transfóbicos son aquellos que están haciendo esto porque le están liquidando la calidad de vida a miles de personas. La esperanza de vida de una persona que está hormonizada cae en casi 20 años por el efecto que tienen las hormonas en su sistema endocrino. Las tasas de suicidio no bajan. Los bloqueadores de pubertad aumentan el riesgo de suicidio de los menores, no lo rebajan. El 44% de las personas trans terminan cometiendo suicidio, 44%. Ahora, si yo a los niños, que de todas maneras el 90% que tiene disforia de género, que es lo que genera todo esto, si el 90% de los niños que tienen disforia de género, saliendo de la pubertad, ya no tienen disforia de género y se sienten bien con su propio cuerpo, ¿por qué habría yo de hacer una terapia afirmativa para que se sientan trans y sigan siendo trans? Existiendo entonces un riesgo de que cuando sean mayores tengan 44% de probabilidades de cometer suicidio o incluso de sufrir todo tipo de patologías como cáncer y otro tipo de cuestiones que son dependientes de las hormonas. ¿De qué me están hablando? ¿Quién puede defender esto razonablemente? O sea, los que son antitrans son aquellos que los están impulsando en esta dirección solamente para beneficio de las grandes compañías farmacéuticas y de cierto lobby médico. Porque los sacrificados aquí son los trans. Ellos son los que terminan pagando con su vida el costo. No nos equivoquemos, nosotros a través de los impuestos, pero ellos con su vida. Entonces, si aquí hablamos de compasión y hablamos de empatía, etcétera, pongámosla ahí donde corresponde. Con la gente que está siendo víctima de un sistema que los explota para enriquecerse, que explota las debilidades también dentro de la familia, las debilidades del sistema educativo, del sistema médico. ¿Para qué? Para llenarse y forrarse los bolsillos. Ojo con lo que se está haciendo, porque es de una maldad muy, muy grande. Bueno, vamos a estar muy atentos entonces a cómo se ve esta comisión investigadora que parte el lunes en el Congreso. Queremos agradecerle, diputado Johannes Kaiser, por habernos acompañado en esta edición de Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Y muchos cariños a los auditores. Muchas gracias por eso. Nosotros